Esto es Cafeteando con el Caballero, un viaje a través del tiempo. Saludos y buenas tardes tengan, damas y caballeros. Soy su anfitrión, Cristian Pérez, el Caballero, y es un placer darles la bienvenida al cuarto programa de Cafeteando con el Caballero, un viaje a través del tiempo, un podcast donde juntos viajaremos por el tiempo para ver cómo ha evolucionado el séptimo arte, quiere decir, el cine, por supuesto en compañía de una exquisita taza de café. Después de ver la película más polémica de toda la historia, y la más larga de por cierto, tuve la oportunidad de ver la película más extravagante y excéntrica que he visto. Una película que provocó el miedo en sus primeros espectadores. En este episodio analizaremos una de las películas que gracias a ella crearon un género de trama popular. Me refiero a El Gabinete del Dr. Caligari, la primera película de terror de la historia. Les daré un poco de contexto. Las bases del terror se remontan a las leyendas de la antigüedad, mientras que su consolidación como género en la ficción comenzó en el siglo XVII como literatura. En el caso del cine, creativos como Georges Méliès recurrieron a elementos macabros para distintos proyectos, pero no fue hasta 1920 que se afianzó de lleno en la pantalla grande, con El Gabinete del Dr. Caligari. La cinta nos introduce con el hipnotista titular, el cual emplea sus habilidades para convertir a César en su herramienta para la ejecución de atroces crímenes. Una trama oscura y perturbadora que, aún da sus inconfundibles estéticas, le convertiría en la primera película de terror de toda la historia. Eso sería básicamente un resumen de la película, debido a que la narración es compleja. En síntesis, dos amigos, Francis y Alan, visitan una feria en la que un aparente doctor realiza un número de hipnotismo con un joven sonámbulo, César. Lo que nadie sabe es que César es, en realidad, una herramienta de su dueño mentor, un asesino que, entre otras víctimas, acabará con Alan. Francis iniciará una investigación para descubrir al criminal, lo que deviene una mezcla entre película policíaca y de terror, en cuyo transcurso se sucede la acción, entre ellas el secuestro de Jane, por cuyos Samos aspira a Francis, hasta concluir en un final que trastoca todo el guión anterior. La película puede verse como un entretenimiento de la época, o como la síntesis de numerosos recursos. Tiene más recovecos que un casero antiguo. Para empezar, tiene un prólogo y un epílogo, que se desarrollan en planos temporales y espaciales diferentes al resto del argumento. Por lo tanto, utiliza una técnica narrativa poco frecuente en el cine mudo de aquellos años por sus dificultades para explicar sin palabras la existencia de retrocesos y avances de la trama que rompen la línea temporal. Otro recurso que el director introduce y que enfatiza las escenas de terror consiste en la distinta utilización de decorados en función de la trama. Aplica una mejor luz y unos decorados más naturales en los momentos dulces y acude a un expresionismo sofocante, sombrío, sin concesiones cuanto mayor la carga de tensión. Lo mismo sucede con la iluminación. Las bases de Caligari se remontan a 1913, cuando Hans Hasselwig vio como un extraño sujeto seguía a una joven hasta detrás de unos arbustos, donde la encontraron muerta a la mañana siguiente. No menos importante fueron las aportaciones de Karl Mayer, otro de los guionistas involucrados, quien, dispuesto a todo por evitar el reclutamiento para la Primera Guerra Mundial, resistió una serie de hostiles evaluaciones psiquiátricas que le permitieran alegar locura. Varios años después, la dupla visitó un espectáculo circense en Berlín y quedó sorprendida por el número de un hombre en estado de hipnosis, que era capaz de realizar toda clase de proezas físicas. Fue así como, sin ninguna experiencia cinematográfica anterior, ambos creativos se dieron a la tarea de escribir un guión que quedó listo en tan solo 6 semanas.
La mayor importancia de esta tendencia estética es que le intenta dotar al mundo del cine de un concepto artístico al margen de la simple representación realista, es decir, se otorga la plasmación en imágenes de una percepción estética, más allá de su significación como captación objetiva de una situación. Los fuertes contrastes de luces y sombras, casi sin términos medios, la exageración de las interpretaciones, que han quedado un tanto desfasadas, la simbología en las formas distorsionadas, maquillaje y vestuario, o el rodaje en interiores como representación irreal de un contexto delirante, adecuados con pinturas de Walter Reitman, Herman Worm y Walter Robic, son recursos empleados como instrumento expresivo del sentir de sus personajes y que recogen un universo extraviado, malsano y horripilante, abordando de una manera pesimista la vórtice irracional del ser humano y sus mandatarios, con la locura como fundamento principal del film. Caligari fue abrazada por la crítica alemana, que no vaciló en acreditarla como una de las mejores películas realizadas hasta entonces. La opinión norteamericana fue un poquito más dividida, pues algunos aplaudieron su frescura y la consideraron una importante llamada de atención para su industria fílmica local, que parecía sumirse en el estancamiento creativo. Otros la consideraron una película impropia de la posguerra, que requería una ficción sana y útil, no dosis apocalípticas de morbo y extravagancia, según algunos críticos. La respuesta de las audiencias norteamericanas fue un poquito más violenta, pues su estreno motivó manifestaciones contra la proyección de las películas alemanas, al considerarlo una auténtica ofensa tras la Primera Guerra Mundial y una afrenta contra la cultura americana. Fue así como que se convirtió en una de las primeras afectadas de la xenofobia cinematográfica, que aún sigue manifestándose en algunos sectores de la sociedad estadounidense. Por lo personal, esta película es una aventura de horror brillante y enigmática. La luz en forma de rayas descoloridas en el set es otro elemento clave y fundamental en esta película, asimilando una inminente amenaza de muerte. La película es un deleite de magníficas actuaciones imponentes y estéticos escenarios, giros de tramas asombrosos y hasta una premonición del ascenso del partido nazi en el territorio alemán. Por ahora pararemos a nuestra hermosa travesía por la historia del cine, pero por favor, no se decepcionen, que continuaremos descubriendo más sobre el pasado del cine mudo en el siguiente episodio, en nuestro nuevo horario, que ahora serán los miércoles. Hasta entonces, soy Cristian Pérez, el caballero, y este enigma está resuelto. Esto es Cafeteando con el Caballero, un viaje a través del tiempo.